Y buen día a todas, todes y todos. Gracias por sumarse a este espacio. Bienvenidos a un nuevo seminario del Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro. Quienes frecuentan este espacio saben que el seminario es principalmente una oportunidad para compartir las investigaciones, los proyectos de investigación que se realizan en esta unidad ejecutora y recibir críticas constructivas que aporten al desarrollo de esos trabajos. También son bienvenidas presentaciones de trabajos o proyectos que dialoguen, es decir, de instituciones, grupos de investigación que estén por fuera de esta unidad ejecutora y que dialoguen con las líneas de investigación del CITECDE, así que invitamos a todos a presentar sus trabajos o proyectos, ¿no? A utilizar este espacio. La presentación de hoy, como saben, está a cargo de la doctora Sandra Murrielo, la profesora Liliana Pierucci y el licenciado Gonzalo Barrios García, quienes van a presentar su trabajo que se titula Percepción de riesgo y memorias de la erupción del Puyehue en 2011. Desde su proyecto de investigación, Percepción ambiental en Patagonia Andina, Memorias y Prevención, que está radicado en el CITECDE, asumen que recordar es prevenir. Sandra Murrielo es doctora en Ciencias, con orientación en Educación en Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas, de Brasil. Es investigadora formada y directora del Programa de Percepción, Participación y Comunicación Pública del Instituto de Estudios CITECDE. Liliana Pierucci es profesora en Historia de la Universidad Nacional del Comahue, con estudios de posgrado en áreas de Patrimonio Natural y Cultural y el Patrimonio Cultural Inmaterial, y es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, aquí en la sede andina. Gonzalo Barrios García es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el CITECDE. Como en todos los seminarios, después de las exposiciones, abriremos un espacio para preguntas, observaciones. Es decir, no vamos a interrumpir la presentación, pero pueden ir dejando sus comentarios o ir pidiendo la palabra en el chat, o incluso redactando preguntas en caso de que no tengan micrófono para que pueda leerlas después. Así que le doy la palabra a Sandra, a Lili, a Gonzalo, no sé quién va a comenzar. Bueno, gracias Ana Clara, gracias por el espacio. Y siempre cuando uno viene a contar un poco de lo que está haciendo, parece como que hay tantas cosas para contar, es difícil, ¿no? Hacer una síntesis. Así que vamos a tratar de hacer una apretada síntesis de un trabajo que se viene desarrollando ya hace unos años, en el contexto del CITECDE, como bien decía Ana Clara recién. Y bueno, acá estamos con Gonzalo y con Liliana, pero este trabajo emana de un equipo de trabajo, ¿no? Que después al final les vamos a contar todos los que somos bastantes, que nos hemos ido sumando, digamos, en distintos momentos y haciendo distintos tipos de aportes a esta investigación. Así que, bueno, eso, primera salvedad, ¿no? Somos varios detrás de todo esto. Estoy teniendo problemas de presentación, no te puedo creer, después de todo esto, después de tanta prueba. Ahí estamos. La primera cuestión como para ubicarnos, ¿no? Tal vez no todos somos de acá y, bueno, la primera cuestión que queremos plantear es que ¿dónde vivimos, no? Vivimos acá, en la Patagonia, y vivimos en Patagonia estamos al este, ¿no? De lo que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Sí? Cinturón de Fuego del Pacífico es un cinturón que da toda la vuelta así en el Pacífico, y estamos acá en un pedacito donde lo que podemos ver es que en la cordillera de los Andes, ¿no? Esto ocurre a lo largo de toda la cordillera, todos asumimos que es una cadena montañosa, obviamente, pero también es una cadena, ¿no? Donde hay múltiples volcanes, como se puede ver en esta imagen. Nosotros en acá nos vamos a centrar, digamos, en esta pequeña charla, en el Puyehue Cordón Caule, digamos, ¿no? Que es un complejo volcánico que está ubicado allí donde pueden ver más o menos casi a la latitud de Bariloche, podríamos decir. Entonces, acá traemos una primera pregunta, ¿no? Respecto a lo que nos convoca hoy, que es este 10º aniversario de la erupción del
del Puyehue Cordón Caule, del complejo volcánico, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar Puyehue muchas veces, hago esta aclaración, por ahí geológicamente no es lo más correcto, es Cordón Caule, pero popularmente se conoce más como Puyehue, y entonces vamos a decir Puyehue para simplificar. Hecha esta aclaración, digo, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa con las fronteras? ¿No? Las fronteras no existen para los volcanes, como se podrán imaginar, y este hecho sencillo de estar ubicados al este de esta cadena, con vientos predominantes, ¿no?, del oeste hacia el este, hace que cualquier tipo de erupción que tengamos, digamos, lo más probable es que afecte de alguna manera, ¿sí?, a nuestro territorio. Entonces, nos vamos a preguntar acerca de la sorpresa, ¿no?, que siguió, o con la que nos produjo esta erupción el 4 de junio del 2011, ¿sí?, en Bariloche. Ustedes saben, los que estuvieron, los que no estuvieron también, ¿no?, que la ciudad se cubrió de cenizas, igual que toda la región. No vamos a explicitar acá mucho más respecto a otros lugares, pero sabemos que esto está estudiado, ¿no?, por gente incluso, acá está Lucía, hay gente, ¿no?, que ha estudiado exactamente cuál ha sido la distribución de las cenizas, ¿no?, en Patagonia, y cómo ha afectado muchas localidades. Nosotros estamos hablando acá desde Bariloche, pero vamos a ver que esto ha sido un fenómeno que afectó a toda la región, en el que no nos vamos a detener ahora en esto, digo, ¿no?, porque vamos a otro. Algo que sí queremos destacar es que el Cernagiomín, que es el servicio minero chileno, que es quien monitorea y controla los volcanes que están del lado chileno, vamos a decir, de esta frontera, ¿sí?, ya el 27 de abril, ¿sí?, había colocado a este complejo volcánico en alerta amarillo. Esto quiere decir que no estaba todo tranquilo, digamos, ¿no? O sea, que ya había signos de alerta que indican, digamos, no una alerta a la población en sí, sino una alerta a las autoridades, ¿sí? O sea, esto está estandarizado, digamos, según el nivel de alerta, las autoridades empiezan, y los organismos públicos empiezan a tener diferentes grados de responsabilidad y de acciones que tienen que tomar para prepararse frente a una posibilidad de una emergencia. Otro hecho que queremos traer respecto a esta sorpresa con la que nos encontramos el 4 de junio, cuando nos caía arena arriba de la cabeza a todos los habitantes de Bariloche y alrededores, fue que esta no es la primera erupción del Puyehue Cordón Caule que afecta a la región. Tenemos registros, para hablar de los últimos 100 años, ¿no?, el último siglo, digamos, o siglo y poquito, ¿no?, en el 2021, en el 21-22 hubo una erupción, en el 60 hubo una erupción, y en el 2011 la erupción que nos convoca en este momento. Otra cuestión que queremos resaltar también es que ese mismo día, en la tapa del diario Río Negro, que circula en toda la región, ¿sí?, podíamos ver, estaba anunciado que se detectaban sismos volcánicos en Puyehue, ¿sí?, y que toda esta nota hablaba, describía el complejo, etcétera, etcétera, pero aclaraba que no había motivos de alerta, ¿sí? No había motivos de alerta porque, bueno, por un lado esto está controlado, y que por otro lado no parecía que esto iba a ser muy grave. Esto fue el 4 de junio, la misma tarde, o sea, el mismo día que a la tarde, ¿sí?, estábamos cubiertos por cenizas. Proceso que, como ustedes saben, empezó ese día para nosotros, desde nuestras vivencias, y duró meses, ¿sí? Duró casi un año de forma sentida, si bien obviamente las cenizas todavía están entre nosotros, ¿no?, y seguirán estando. Entonces, esto es un detalle, queríamos comentar que además las erupciones en los medios de prensa, que es algo que estamos empezando a estudiar en este momento, digamos, cómo son abordadas, ¿no? Es interesante que incluso hay registros históricos de erupciones en Bariloche que han salido en la prensa, incluso desde inicios de siglo, ¿no? Esa nota muy pequeñita que dice ahí, habla de una erupción, que tal vez no sea del Puyehue exactamente, si bien la nota dice Puyehue, posiblemente sea el volcán Rinihue, ¿no?, donde habla que en Bariloche los habitantes huyen despavoridos, dice la nota, ¿no? O sea,
A lo que venimos con esto es que esto es una cuestión que nos interesa. ¿Qué información tenía la comunidad de la región frente a un hecho que nos tomó absolutamente por sorpresa un sábado a las 4:30 de la tarde? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo esto que devino en un desastre, en una catástrofe, ¿sí? Con distintos impactos de distinta gravedad en distintos lugares del país, cómo esta catástrofe, de alguna manera, se fabricó o fue construida, o podría haberse evitado, por lo menos en las dimensiones que asumió. Y como para hacer un marco rápido, esto para charlar bastante, pero digamos, uno puede pensar en que, bueno, hay ciertas cosas que son inevitables. Es inevitable que un volcán entre en erupción. Vivimos, y esto es un peligro, ¿no? Esto es lo que se podría ser una amenaza, un peligro natural. Esto está. Pero la pregunta es, ¿cuán vulnerables somos frente a este tipo de hechos? ¿No? Entonces, el cuestionamiento pasa no por la existencia del fenómeno, del evento, sino por cómo nos encuentra este evento. Y entonces ahí nos preguntamos sobre la vulnerabilidad que tenemos como comunidades, ¿sí?, frente a esto. Y a cómo se fabrica, cómo se construye esta vulnerabilidad. Y en este contexto nos preguntamos por la percepción, porque tiene que ver con toda esta construcción de la vulnerabilidad. Entendemos que también tiene que ver con cómo nos entendemos en el lugar en el que vivimos, con cómo percibimos, ¿sí?, el espacio que habitamos y sus dinámicas, y esto se conforma, digamos, a lo largo de la vida de un individuo y de una comunidad, ¿no?, a través de distintos factores. Entonces nos preguntamos también, ¿sí?, cómo estaban vinculadas, y si están vinculadas, ¿sí?, de alguna manera, la memoria con la prevención, ¿no? Por eso este proyecto, como decía al principio, habla de percepción ambiental, de memoria y prevención, porque nos hicimos esta pregunta, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿cómo puede ser que nos sorprenda un hecho que tenía ciertas ciertas alertas, había ciertos avisos, ¿sí?, y que además no era la primera vez que ocurría, ¿sí?, en la región? Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos olvidamos? ¿Nos olvidamos todos? Algunos no vivíamos acá, obviamente, no teníamos por qué saberlo, pero no hay registros de esto. Hay registros geológicos, claramente, ¿no? Pero además hay registros en la historia de la ciudad. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, ahí encontramos que ahí hay algo que no nos termina de cerrar. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con esta memoria? La gente que vive acá, ¿se acuerda de esto? Y sí, la gente se acuerda que hubo un evento en 1960. Hay mucha gente que vivió ese evento, donde vivió que la fiesta del 25 de mayo en la ciudad envuelta en cenizas, ¿no es cierto? Y eso se acuerda. Entonces, ¿qué pasa con esta memoria que está presente? No pasa, lo que entendemos es que no pasa a una categoría, lo que se le llama, un autor del que lo seguimos, lo llama la memoria pública autorizada, ¿no? Esta memoria que está en la comunidad no se transforma en historia oficial, no se transforma, no se plasma en elementos, ¿sí?, que tengan que ver ni con la gestión, ni con la educación, ni con la comunicación, y entonces desaparece y se invisibiliza en la historia oficial. Una de las cosas que estuvimos haciendo, nos preguntamos cómo tratar de abordar esto, cómo descubrir y cómo meternos en esta memoria social, ¿sí? Y entonces, bueno, empezamos a hacer usar distintas metodologías de indagación, ¿sí?, para conocer lo que distintos sectores de la comunidad piensan o pensaban, ¿no? Entonces, desde encuestas escritas tomadas a gente joven y a gente adulta, ¿no?, en el contexto de espacios formales, como es la Universidad de Comahue, como es el Instituto de Turismo de aquí del Terciario, la Universidad de Río Negro, hicimos encuestas escritas, hicimos entrevistas a pobladores, ¿sí?,
pobladores que han vivenciado tanto la erupción del 60 como la erupción del 2011, ¿sí? Y también hemos recogido testimonios en distintos eventos que realizamos, entre esos una muestra de arte que ahora les voy a contar un poquitito más. Como les decía, nos parece que las representaciones respecto a la memoria, ¿no? A la memoria de estos eventos, aparecen en múltiples formatos. Entonces, así como nos interesan las historias contadas, y hemos tratado de rescatar la historia oral, darle un valor a esta historia oral, a este testimonio de lo ocurrido, como revalorizar esta memoria, ¿sí? También hemos buscado analizar otras cuestiones, ¿no? Otros instrumentos. ¿Cómo se expresa artísticamente? ¿No? Cómo el arte también nos devela, ¿sí? Nos devela las vivencias, los sentimientos, los impactos que ha tenido esta erupción en la vida de cada uno, ¿no? Y en las vidas de las comunidades. Y entonces organizamos una muestra en el 2017 con artistas de la región que daba cuenta, ¿no? De la diversidad de vivencias en distintas manifestaciones artísticas, cuadros, fotografías, esculturas, instalaciones. Hemos analizado obras de teatro, ¿no? Y hemos analizado películas, material documental, ¿no? Cómo el material documental y las películas de ficción también, digamos, representan las erupciones volcánicas en distintos lugares del mundo, para tratar de entender cómo se nos representa también a nosotros, cómo vivimos, cómo nos influye todo esto a la hora de vivenciar una erupción y pensar qué nos despierta. Bueno, sobre todo esto hay mucho para decir, yo no voy apurándome, pero porque les quiero dar lugar a Gonzalo y a Liliana a contar algunas otras cosas y dejar un lugar para las preguntas, pero en términos muy generales, digamos, algunas cosas con las que nos encontramos a través de esta diversidad de instrumentos que fuimos utilizando, ¿sí? Es que los sentimientos que se despiertan frente a la erupción, que se despertaron frente a esta erupción, predominantemente fueron de sorpresa y de temor, ¿sí? Lo que más predominó fue la sorpresa y el temor, ¿sí? Manifestaron distintas cuestiones, ya sea reunirse con los seres queridos, la necesidad de abastecerse por encontrarse absolutamente desabastecidos, el no saber cómo actuar, no saber cómo protegerse, no saber si las cenizas que se estaban respirando y metiéndose en todos lados de la casa eran tóxicas o no, si se podía consumir el agua o no. También nos encontramos con que la magnitud, digamos, ¿no? De un evento como ¿no? También confrontó muchos con las fuerzas de una naturaleza que no siempre, con la que no siempre estamos en sintonía, ¿no? Que no siempre sabemos leer. Y ahí nos apareció algo muy fuerte, que es cómo, a pesar de estar en un lugar que es bello, que se promociona como bello, ¿no? Que tiene toda una historia que Gonzalo y Liliana ahí investigan, que tiene que ver con la conformación turística de un destino como Bariloche, ¿sí? Cómo, a pesar de todo este aparente vínculo con la belleza paisajística, ¿sí? Del lugar, hay una desvinculación muy fuerte de las comunidades que habitan acá, muchas veces por ser migrantes y habitar el espacio hace poco tiempo, una desvinculación con las dinámicas de conformación de la región, ¿sí? Entonces, una desvinculación entre el paisaje montañoso y la existencia de volcanes, la falta de información de eventos previos, la falta de una historia en el lugar, ¿no? Que nos arraigue a esto. Es que no hemos indagado, y es algo que pretendemos hacer en las próximas etapas, gracias a que hemos ampliado nuestro equipo de investigación, no hemos indagado aún, ¿no? La percepción en comunidades de pueblos originarios que habitan la región, que
es algo muy interesante de trabajar porque suponemos que nos vamos a encontrar con otros escenarios, ¿no? Porque lo que sí encontramos es que la sensación de control frente a la situación, de tranquilidad a pesar de todo lo que se movía y todo lo difícil del momento, ¿sí? Está muy vinculada a la información sobre eventos previos, ¿sí? Pero no solo una información cognitiva, no solo un saber, digamos, ¿no? Sino la transmisión de conocimientos, de vivencias, de generación en generación. Entonces, quienes han vivido otros eventos, o quienes tienen abuelos o padres que han vivido otros eventos, la reacción y la percepción de riesgo de esa situación ha sido diferente y menor. Entonces, frente a esto, una de las cosas que nos planteamos es, bueno, ¿qué hacer? Bueno, muchas cosas por hacer. ¿Qué hacer frente a estos eventos que además, como decíamos al principio, por donde vivimos, o sea, en algún momento van a volver a ocurrir, ¿no? En algún momento vamos a volver a estar en una situación semejante. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, y se nos ocurrió empezar a trabajar dos ejes que son, a nuestra forma de ver, importantísimos en esto, que tienen que ver con la comunicación y con la educación, ¿sí? Entonces, para tratar de traer, digamos, por un lado, de generar un conocimiento, un mejor conocimiento sobre el lugar, y entonces trabajamos, ¿no? Una alumna de la especialización en divulgación de ciencia y tecnología que desarrolló un sitio, un espacio educativo dentro de un sitio, que es el sitio Volcanes, que lo hemos construido hace un tiempo, que estamos tratando de fortalecerlo en este momento, ¿sí? Como decir, bueno, a ver, necesitamos un banco de información al cual poder recurrir para tener buena información, confiable, situada, información de Patagonia, no de otros lugares, no de Hawái, no de los volcanes de Hawái, que son los que vemos en las películas, ¿sí? Y comunicación, digamos, permanente, que de alguna manera nos mantenga viva esta memoria, ¿no? Mantenga viva esta memoria y pelear por espacios donde se oficialice esta memoria y este recuerdo. Y ahí le voy a dejar el paso a Liliana, porque entre las otras propuestas, ¿no? de qué hacer frente a todo esto, es replantearnos cómo el turismo se piensa en la región, ¿no? Ay, gracias, Sandra. Buen día a todos, a todas. Y un poco el proyecto fue ampliando la perspectiva y las posibilidades de sumar aspectos a este tema y nos fuimos encontrando, por ejemplo, esto que decía Sandra, que si uno hace la historia de la folletería y de los anales de parques y las memorias de parques en adelante, siempre estuvo presente la cuestión de la belleza escénica, la caracterización de paisaje paradisíaco y bueno, sin embargo esta cuestión de comprender el riesgo que nos caracteriza por las características justamente que tiene toda la región desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que sería el marco geológico, estratigráficamente, geomorfológicamente, es todo un material o toda una perspectiva nueva que recién ahora se empieza a implementar y que consideramos que sumaría muchísimo a cambiar esta percepción del riesgo, una gran herramienta para, por un lado, como les decía, promover ese cambio de percepción en relación a los eventos naturales que aparecen como excepcionales y que son parte, en realidad, del espacio que habitamos. Por otro lado, la posibilidad de construir bases normativas para la organización y funcionamiento de un turismo diferente, con otras modalidades. El turismo que nos caracteriza a nosotros es de naturaleza, pero aquí le aportaría un plus mirar y entender el paisaje que casi en general no está, no hay una cartelería de interpretación que nos indique que en lo que vemos, esto que se denomina geoformas, los lagos, los valles de Nu, en general, si no lo explica un guía, aquí tenemos varios presentes que ellos lo incorporan en sus discursos, pero no está en una cartelería. Si yo recorro sola la zona y no conozco, me pierdo, por ejemplo, ahora les vamos a contar de nueva cartelería, pero que hay desde el Cerro Chapelco o en la cueva de Cerro Leones tienen que ver con volcanes, por ejemplo, con la formación volcánica de la zona.
Así que esto también implica como otro análisis, ¿no? Generar otro análisis histórico en la construcción de las representaciones que tenemos del paisaje andino, y nosotros decimos que nos va a permitir entender, por ejemplo, desde el punto de vista socioterritorial, la actividad turística vinculada al área protegida, pero en clave de geodiversidad, que es una perspectiva nueva. Cuando uno busca las últimas tendencias, la biodiversidad está muy presente, pero estos conceptos que ahí aparecen en la filmina y que aprovechamos también para compartirles ese mapa, porque Neuquén tiene mucho más trabajo hecho que Río Negro, y ahí también hay otros estudios, bueno, la tesis de una de nuestras compañeras de trabajo de la Universidad, de Laila Beisberg, que ella ya empieza planteando esta cuestión de la paleontología y también la geodiversidad. Pero además, en los últimos tiempos se va dando todo un proceso de carácter internacional, donde, por ejemplo, UNESCO genera desde el 2015 una nueva categoría que es la de geoparque, y eso habilita a pensar entonces el geoturismo, el georrecurso, el geositio, bueno, muchos conceptos que se están construyendo, que son nuevos, no están todo el mundo de acuerdo, pero que implican la oportunidad de ver el paisaje en otra clave. Así que ahí en esa filmina fuimos compartiendo entonces como algunas de las cosas que están dando vuelta, y nosotros también pensando propuestas para nuestro lugar. Les cuento que hay un primer proyecto que está en Neuquén, cerquita de San Martín de los Andes, de hacer un geoparque en esta clave de lo que plantea UNESCO con sus distintos criterios y caracterización, pero bueno, ahí tiene toda una serie de lineamientos para pensarlo integrado a la Red Mundial de Geoparques y a una incipiente red de parques latinoamericanos que se está intentando armar desde el 2017. O sea, insisto, es muy reciente. Y solo a modo de que podamos ver la gran diversidad, antes, pasame la anterior, por favor, San, de vuelta, como para que ustedes tengan, cuando uno habla de geoturismo o hablamos de georrecursos, de geodiversidad, es muy amplio también. Entonces, una cosa es mirar nuestra Patagonia andina y ver las múltiples evidencias de actividad volcánica que, como decía, no está presente en los discursos y que va desde, bueno, la geoforma, todo lo que tiene que ver con la propia cordillera, con los valles, decía recién, los lagos, los afloramientos, los restos fósiles, pero después si nos vamos desplazando, ahí tenemos todo lo que es el recurso también paleontológico, y bueno, el Chocón es como muy emblemático y de pronto lo tenemos como presente inclusive como un atractivo turístico, pero no está en esta clave de geodiversidad. Y bueno, todo, la araucaria, los lagos, los volcanes, y también les compartíamos todo lo que se viene realizando, especialmente desde el lado de Chile, que han conformado una red de geoparques que suman además todo lo que tiene que ver con el recurso minero. Así que es muy interesante, nuevo y muy diverso. Ahora sí, Gonza, perdón, Sandra, si querés pasar la otra filmina. A modo del trabajo que venimos haciendo de recopilación de fuentes, que están muy dispersas. Nosotros encontramos que material había, lo que pasa es que está en distintos soportes, en distintos lugares, y los que llevan adelante este registro quizás no se dan cuenta de la posibilidad de leerlo, como estamos haciendo ahora las lecturas nosotros de cada cosa que tomamos como fuente, y que estamos convirtiendo en un corpus de fuente. Ahí, en esta filmina, les compartimos distintos mapas que provienen de folletos turísticos de distintas etapas también. En ese caso seleccionamos de la década del 60, del 80 y del 90, y estamos viendo cómo se enuncia, ahora en un trabajo que estamos haciendo con Gonza, que, por ejemplo, comparando con Neuquén, todos los mapas de cuando hacen referencia al Lanín lo plantean como un volcán, y nosotros cuando hablamos de tronador siempre aparece como monte, como cerro o solo el tronador, y eso también invisibiliza, por ejemplo, que sea un volcán. Es bastante reciente, que tiene una cartelería que, si ustedes visitan hoy el Ventisquero y la zona de la base de Tronador, no Pampa Linda, sino que hay que acercarse al Ventisquero, hay una cartelería nueva que dice: ¿sabía que el Tronador era un volcán? Y empiezan a plantearse entonces toda una nueva información, pero que está absolutamente situada en esos lugares. Así que bueno, un poco era como para contarles desde dónde estábamos haciendo este tipo de lecturas. Gonza, te paso la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, hola a todos y todas y todes. Gracias por el espacio. Mientras estaba hablando Sandra y Lili, yo venía pensando, bueno,
que estamos haciendo este trabajo de recuperación de experiencias y de vivencias para esto de la prevención. Y Sandra hablaba de la importancia de la institucionalización de las características geomorfológicas, conociendo y reconociendo las experiencias previas, ¿no? Y que esto es parte del contexto de las características del paisaje natural que nos rodea. Y en ese marco, un poco el trabajo que venimos haciendo con Lili es el relevamiento de una de las instituciones autorizadas y que tiene mucho peso para la región de Bariloche en particular, por el peso del turismo anclado en el paisaje natural. Entonces, bueno, hicimos un recorrido de un poco de relevamiento de cómo se trabaja institucionalmente, digamos, el reconocimiento de las características geomorfológicas en general y de los volcanes en particular. En ese marco, digo, a mí me interesa también la parte institucional de los gobiernos locales, particularmente de la municipalidad, pero también un poco del relevamiento respecto a nivel provincial y nacional. Entonces, siguiendo un poco el relato, suceden dos cosas, digamos. Si uno analiza a nivel de ordenanzas la Municipalidad de San Carlos Bariloche, cuál es el estado, cuál es el nivel de visibilización o la contracara a la invisibilización respecto de los volcanes, rápidamente podríamos decir que hasta el 2011, hasta la última caída de ceniza, prácticamente no existe normativa local que de manera expresa trabaje el riesgo vinculado a la situación, por fuera de las ordenanzas que regulan los requerimientos para edificación, pero es algo más general que viene de nación, no a un nivel particular. Entonces, bueno, hay un poco lo que se ve en la filmina, es esto, el reglamento de ordenanzas. Podríamos decir que encontramos 12 ordenanzas, de las cuales casi todas están estrechamente vinculadas con el suceso, con el evento en sí, y son la gran mayoría para paliar la situación a nivel económico, con subsidios o transferencias directas. Y recién en 2017, cuántos años después, podemos encontrar 2 ordenanzas con carácter preventivo y que planifiquen un poco, que prevean la situación. Una es la 2907, que está ahí al final de la tabla, que es el Plan General de Contingencias a nivel municipal, en el cual se reconocen unos 32 categorías de riesgo, o de riesgo natural en general, que presenta la municipalidad, entre las que se destaca el riesgo volcánico, y se hace un plan específico después respecto de cada una de esas, que está en la parte de planes. Y la otra es la 2895, que es una donación de tierras a bomberos voluntarios para que se capacite en la gestión de riesgos naturales, y entre ellos menciona nuevamente el riesgo volcánico. A nivel nacional hay una contracara interesante, que a nivel nacional, Sandra mencionaba la alerta del CERNAGEOMIN, que es el Instituto Chileno, pero a nivel nacional tenemos el Servicio Nacional Minero, el CEGEMAR. Y a nivel nacional el CEGEMAR había hecho 2 informes específicos para Bariloche y la región en particular, en 2005 y 2009, en los cuales ya se reconocía y se trataba de manera explícita el riesgo vinculado a los fenómenos vulcanológicos y lo que podría suceder en caso de que haya una erupción. Pese a eso, a nivel provincial y local, no hay eco de esos informes hasta ahora el 2017. Entonces, nos parece como interesante destacar esta invisibilización hasta ya dadas las consecuencias, pese a haber informes previos, 2005, 6 años antes, y de hecho en el informe de 2005 se trata de manera explícita la situación del Puyehue. Si vamos un poco a la parte de planes, que es la otra forma institucional, digamos, de manera explícita que tiene la municipalidad, y para no extendernos mucho, porque faltan y el tiempo es corto, sí, Sandra, preocupada. Solamente voy a resumirlos rápidamente. En el 2011, el mismo año de la erupción del Puyehue, se publica el Plan de Ordenamiento Territorial, que se sanciona a final de año, ya habiendo pasado la erupción. En el mismo se menciona que existe la posibilidad de la caída de ceniza, pero solamente se menciona de esa forma, y no se dice nada en el contenido del informe. Después voy a agrupar el Plan Estratégico Integral de Desarrollo de San Carlos Bariloche 2015 y el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del Oeste de 2019, más reciente, que en esos dos directamente no hay mención respecto de las características geomorfológicas de la región. Sí hay una cuestión vinculada al riesgo y a los cuidados ambientales, pero más vinculada a las cuestiones
hidrológicas, en la cercanía de ríos y lagos. Y después tengo los dos informes de 2017. El específico, que surge de la normativa de la ordenanza que les mencioné, del Plan de Contingencia de Volcanes, que ya ha sido analizado por gente del centro del CIETES. Pero bueno, analizándolo y viéndolo un poco con Lili y con Sandra, nos llamaba la atención que en el plan se desarrolla una serie de acciones, ¿no? y se determinan responsables de cada una de esas acciones para afrontar frente a la repetición de un suceso de estas características, pero llamativamente, al menos para nosotros, es, si se reconoce la centralidad de Bariloche respecto a la actividad turística, no hay de manera explícita acciones irresponsables a nivel turístico. Hay una acción de información a los privados en general, así que, digamos, no abarcaría a todos los privados, pero específicamente, por ejemplo, no menciona el Emprotur como un ente mixto que se encarga de la gestión y la publicidad de la actividad turística. Así que, bueno, eso como un comentario llamativo respecto de esta desvinculación, si se quiere, que empezamos a ver con Lili, entre la actividad y el riesgo que está vinculado. Y en la misma línea está el Plan Estratégico de Turismo Sustentable, que se sancionó el mismo año, en el cual en general no lo menciona, y dentro de uno de los productos o de las acciones de turismo que promueve está el cruce andino, que es la imagen que está ahí, que va de Puerto Pañuelo hacia el lado chileno, y que menciona incorporar cartelería que dé cuenta de la existencia de volcanes, pero de nuevo, queda como, ahí existen volcanes, se los mostramos, no hay nada de qué temer, no hay ningún riesgo vinculado a ellos. Entonces ahí, de nuevo, hay un uso contradictorio, si se quiere. Está, miremoslo, pero no habría problema con su existencia. Eso por acá, San. ¿Paso? ¿Sí? Bueno, es ilustrativa. Quedó mal armada. Bueno, como un poco tratando de cerrar, digamos, algunas de las problemas con los que nos encontramos, ¿no? Entonces tiene que ver con los que nos venimos encontrando, estamos trabajando sobre esto, ¿no? Es bueno, los problemas de desinformación, las políticas de gestión de riesgo insuficientes, ¿no? Esta invisibilización histórica de la que hablábamos, ¿no? Esta desvinculación digamos, en las concepciones de turismo, esta desvinculación de una mirada más integral del paisaje que tenemos, de cómo se conforma el paisaje que habitamos y que comercializamos, ¿sí? Y cómo esto redunda en un desconocimiento de la población, ¿no? También respecto a la dinámica del entorno natural, ¿no? Que hace a una desvinculación, nosotros lo marcamos un poco más ampliamente, en toda una desvinculación sociedad-naturaleza que entendemos que se da en este contexto incluso de mercantilización de la naturaleza que vivimos y sufrimos en Bariloche, ¿no? Y bueno, y ahí Gonzalo creo que les va a contar también un poquito más, algo, si puedo pasar, una propuesta que estamos trabajando ahora, y medio con esto vamos cerrando para que nos quede un ratito, ¿no? No sé, Gonzalo, si querés comentar un poco qué es esto. Sí. Bueno, un poco en este marco de acciones, ¿no? Que comentaba Sandra, de armar voces y un registro de memorias con la página de volcanes.com.ar, por si no lo dijo y nadie lo pudieron anotar, o en el Instagram. Un poco salió la idea, la propuesta con Sandra de armar una compilación con carácter de aniversario de 10 años de la erupción, en el cual participen distintas instituciones y académicos, es de orden académico, digamos, de personas que hayan trabajado y sigan trabajando respecto de las consecuencias de la erupción, como para reflejar de alguna manera esta multidimensionalidad de los impactos que tiene un evento de estas características y de dar cuenta de la continuidad y de la necesidad, a su vez, de la institucionalización a nivel de política pública, de tener presente este tipo de eventos. Así que bueno, un poco ahí lo que mostramos en la nube de palabras son, bueno, parte de los títulos y los temas que están trabajados en la compilación, que está en proceso de edición, así que no sabemos aún cuándo va a salir, pero esperamos que este año. Las instituciones, que intentamos que sea lo más abierto y diverso a nivel local, que se puede, y bueno, y los autores, que son una gran cantidad, como se puede ver, así que muestra un poco el gran trabajo
multidimensional. Si bien hay trabajos multidisciplinares, en general no pudimos todavía compilar los trabajos entre todos, pero sí dar cuenta de la diversidad y de la variabilidad de temas. Perdón, me parece que no, una cosa que no dijo, ¿cómo se llama? Una cosa que me parece que no dijo Gonza es que este proyecto editorial, digamos, lo estamos encaminando por la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no? Así que bueno, esperamos que salga en el transcurso del año, estamos atentos a eso. Así que, bueno, no nos podemos demorar mucho más porque ya nos extendimos. Solamente decir esto que decía, que somos un gran grupo, que hace unos años que venimos trabajando, que hay gente que se ha incorporado ahora recientemente y hay alguna gente que participó en etapas anteriores, y entre todos venimos trabajando, ¿no? Alumnos de grado, alumnos de posgrado, investigadores, en distintas etapas de su proceso de formación. Estamos trabajando en esto y bueno, y acá sentimos que tenemos mucho por hacer, y bueno, y abrimos a que charlemos un ratito. Bueno, buenísimo, gracias al estrés. Les iba a invitar a que pusieran las redes en el chat, pero bueno, veo que está ahí en esta última diapositiva. Como ven, asumo que es Instagram el primero, volcanes-patagonia. Es Instagram. Volcanes-patagonia y la página volcanes.com.ar. Y bueno, está Luciano anotado para comentarios. El resto, por supuesto, puede o dejar sus consultas ahí en el chat o levantar la mano, pedir la palabra. Si les parece, empezamos con Luciano mientras, bueno, el resto va volcando sus consultas o pidiendo la palabra. Bueno, hola, ¿cómo les va? Ya había saludado, pero no sé si entró más gente después. Buen día. Muy lindo el trabajo, muy interesante, Sandra, Gonzalo, Lili. Me gusta mucho. Bueno, ya conocía distintas versiones, avances, otros seminarios y otras muestras que han realizado. A mí lo que me llama la atención o me gustaría comentar y proponer también es este trabajo que hacen ustedes de, digamos, resignificación del evento para recuperar la memoria y discutir esta idea de memoria activa, memoria oficial, en función de, digamos, lo que luego termina sucediendo, ¿no? Con la forma en que se maneja, administra, gestiona socialmente esa memoria colectiva. A mí me llaman la atención dos cosas. Por un lado es el rol es obvio, ¿no? Para mí, el rol del conocimiento en esa dinámica de la conservación o la gestión de la memoria colectiva. Resaltar o ver cómo analizar específicamente cómo el conocimiento podría jugar un rol, el conocimiento en general y el conocimiento científico en particular, en esa dinámica. Pero me parece, desde mi punto de vista, que podría ser muy interesante ver qué lecciones, a partir de este caso puntual, particular, local, que nos involucra, se pueden extraer para dinámicas un poco más generales, ¿no? Comparando con otros eventos de riesgo y de peligro en el país y también en el mundo. También comparando, yo en Chile pude ver cómo es muy diferente la comunicación pública respecto de este mismo tema, ¿no? En algunos lugares hay señalética pública, hay un montón de cosas que acá no he visto, y por ahí compararlas puede aportar datos o permitiría decir cosas que permitan dialogar con un ámbito un poco mayor. Yo no digo que sea absolutamente necesario, pero bueno, a mí me interesaría como esa parte. Ver qué lecciones de este caso tan interesante y sobre todo tan interesante la forma no es solo multidisciplinaria, porque no es solo hay como una heterogeneidad de miradas que van mucho más allá de las disciplinas que ustedes hacen, que resulta muy interesante para poner en diálogo con otros
eventos de las mismas características y que eso pueda sustentar ideas más potentes sobre el rol del conocimiento social y científico en particular en eventos de estas características. Eso era. Buenísimo. No sé si hacemos todas las preguntas primero, ¿quieren? Y después hacemos una rondita. Ana, ¿cómo lo ves? Sí, les iba a decir eso, que aparecieron un par de pedidos más de palabra, así que si les parece, anoten las consultas, así las recuerdan. Y le damos entonces la palabra a Ángeles, que dice que tiene un comentario. Bueno, gracias, gente. Estuvo muy interesante. Si bien yo seguía al proyecto y demás, no tenía así todo tan claro cómo había venido en sus etapas y en sus dimensiones. Un comentario muy cortito y después una pregunta. Que está relacionado con lo que dijo también Luciano, ¿no? Este rol del conocimiento, que me parece que estuvo buenísima, el énfasis que ustedes hicieron en cómo parecería que no está dando cuenta de la protección en estas situaciones por distintas variantes. Y me quedé pensando si metodológicamente conviene seguir hablando de construcción de vulnerabilidad. Creo que habría que definir, no lo tengo claro, pero a mí me da la sensación que no sé si hay una construcción de vulnerabilidad, sino que es al revés, que parecería que ante la vulnerabilidad que tenemos, podríamos decir básica, frente a estos acontecimientos, hay una sobreproducción de conocimientos, datos, ordenanzas, cosas que en el fondo no terminan aminorando esa vulnerabilidad. O sea, no sé si es que se está construyendo la vulnerabilidad o está quedando en evidencia que se está errando desde la ciencia, desde la técnica, desde la política, en cómo hacer para paliar esa vulnerabilidad que tenemos. Como que hay una sobreproducción a veces que no está teniendo su eficiencia, ¿no? Eso también lo pienso desde esta idea de teoría crítica, ¿no? Mirar, a ver, todo esto que pasó, ustedes lo ven claramente, no cumplió con las promesas que debería haber ejecutado. Eso por un lado, no sé si se entiende, espero que sí. Y después una pregunta con respecto a lo que Lili nombró así al pasar, como en Chile relacionan esto de la geodiversidad o de estas miradas con el tema de la minería. Y quería preguntarles si han hecho alguna relación con toda esta gente que está, digamos, activamente estudiando todo lo que la explotación minera está teniendo como consecuencias. Y si hay algún link entre estas cosas, ¿no? La explotación minera irresponsable con respecto a lo que sucede también, digamos, a gran escala con estas cosas. Eso simplemente como pregunta. Gracias. Gracias, Ángeles. Creo que hay algo más, ¿no? Sí, Liliana Schiavo también dice que tenía un comentario. Sí, que quería contarles que yo seguía de turismo y tal vez ustedes recuerden que hace unos años, no muchos, se hizo en el centro cívico la colocación de muchas carpas, mucha infraestructura, y durante muchos días acudieron bomberos, SPLIF, todos los órganos para los planes de contingencia. Fue una especie de congreso. Cuando esto terminó o estaba a punto de terminar, traté de ubicar a Patricia Díaz, responsable de Protección Civil, y como vicepresidenta del Colegio de Profesionales en Turismo, que nuclea guías, licenciados y técnicos, le comenté que era importante que nosotros pudiéramos escuchar o saber cómo actuar ante una contingencia por una posible erupción de un volcán si estábamos en el medio de una excursión con pasajeros. Poco menos que me dijo, no te corresponde, esto es para las autoridades o los que tienen que actuar. O sea, me fui pensando, no me dieron ninguna herramienta. Esperé y hasta el día de hoy no tenemos ninguna herramienta. Así como ante el COVID no hemos
sido convocados para sentarnos con las agencias de turismo, con parques, con todos los que dependen de turismo, con las cámaras, los protocolos son independientes, son compartimentos estancos. Y eso es lo que yo sentí, como que no merecíamos tener el conocimiento ante una contingencia. Me sumo... ¿Cómo? Sí. No, que no sabía si había algo más, porque no estoy viendo la lista. Hay algunos comentarios que quizá podemos leerlos después, mientras damos lugar a ver si surgen más preguntas, pero yo me voy a sumar así muy cortito, en línea con lo de Luciano y Ángeles, para preguntarles, pues me quedé pensando con las ordenanzas y con los planes que presentó Gonzalo, si tuvieron oportunidad ustedes de acercarse al municipio, a la provincia, para sumar esta mirada que vienen construyendo desde la percepción, prevención, esto que identifican claramente invisibilizado, y en caso de que lo hayan hecho, creo que en realidad Liliana Schiavo ya me respondió en parte, ¿no? Pero en caso de que lo hayan hecho, ¿cómo es que fueron recibidos y pudieron articular de alguna manera? Bueno, hasta ahora, si quieren, pueden intentar respuestas. Comento un par de cositas y bueno, dijo lo de los planes, lo de la MUNI, se lo dejo a Gonza y el turismo a Lili, y comento, trato de enganchar un poquito más las otras cuestiones. Me parece que hay dos cuestiones, estoy de acuerdo, hay, bueno, entre muchas de las cosas que hay para hacer, o sea, está bueno lo de poder hacer, comparar con otros lugares, sobre todo con relación con cómo se manejan las cuestiones en otros lugares como Chile, por ejemplo, ¿no? Sí, dentro del país, digamos, nosotros iniciamos algunos otros trabajos que en este momento después se vieron interrumpidos por falta de fondos, o por fondos muy escasos, como los que tenemos para nuestro proyecto, que por ejemplo es estudiar dentro del país qué pasa con la situación de Copahue, ¿no? El volcán Copahue en la provincia de Neuquén. Hemos estado en Copahue, tenemos entrevistas, hemos hecho todo un seguimiento de Copahue y cómo se aborda, digamos, la cuestión de riesgo allí. Y bueno, no hay tanta diferencia, digamos, a pesar de que, ¿no? O sea, en Copahue nos encontramos una pista de esquí montada sobre un volcán que está activo, ¿sí? Y que está en un proceso eruptivo desde hace unos años. Entonces, bueno, lo que nos encontramos también es con problemas de desinformación y también con algo que por eso nos preocupó mucho este tema turismo, ¿no? Porque, digamos, pensar en cómo la matriz turística que se impone por estos lados en nuestro país y en estas perspectivas de comercialización de la naturaleza, digamos, se priorizan el disfrute del lugar y el paisaje desvinculado de sus riesgos potenciales. En otros lugares, por eso lo que pasa es que no hemos hecho estos estudios comparativos, sino que uno lee bibliografía y ve situaciones, ¿no? Ve que dentro del turismo mismo, digamos, son cosas, son situaciones aprovechables de alguna manera, y que además allá de aprovecharlas como evento comercial, digamos, como puesta en valor, un poco como decía Lili, a través de los geoparques y la valoración de la geodiversidad y todo esto, la verdad es que lo que pensamos es que más allá de lo de la actividad, lo que hace es que la concepción de la comunidad es otra, y ahí tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Si yo conozco el lugar donde habito, ¿sí? Y conozco el lugar donde habito y qué es lo que es esperable dentro del lugar donde habito, yo puedo actuar, digamos, en consecuencia, no solamente conozco mejor, no solamente es un conocimiento abstracto, sino que ese conocimiento me da herramientas de acción de otra manera, ¿no? Entonces, donde también tiene que ver con la prevención, con cómo actuar, con qué hacer para evitar que esto sea, que un peligro con el que convivo se transforme en un desastre. O sea, y ahí hablamos, sí, de la construcción de la vulnerabilidad, Ángeles. ¿Por qué? Porque vos decís, y está bien, ¿hay conocimiento? Sí, hay conocimiento, digamos. ¿Había algún conocimiento previo? Sí. ¿Hay más conocimiento ahora? Sí, porque después de este evento también se produjo un montón de información, que parte de esto estamos compilando en este libro. Pero cuando nosotros decimos construcción de la vulnerabilidad, a lo que nos estamos refiriendo es que tengo un acople terrible. A lo que nos estamos refiriendo es
que esa información no articulada con la gestión, ¿sí? Esa información no articulada de la gestión construye, nos vuelve vulnerables. ¿Entendés? O sea, entonces la información sola no sirve si no se articula la gestión. Entonces, por eso hablamos de construcción, porque podemos construir otra forma. Porque si es una construcción, lo podemos hacer de otra forma. Si no, lo vivimos, que es como hemos visto que se vive. Es más, los invito a mirar ahora parte de los reportajes y demás que han salido en conmemoración de los últimos 10 años, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra? Se encuentra con que el fenómeno se sigue presentando, de muchas veces desde en algunos casos, ¿no? Como un evento que nos sorprendió y que tuvimos la buenísima colaboración de todos los vecinos para salir a limpiar las calles, ¿sí? Y evitar un desastre mayor. Entonces, la verdad que esa mirada, o nuestro intendente, que el otro día dijo por radio, tenemos grabado, que la naturaleza nos jugó una mala pasada, ¿sí? Entonces, desde esa concepción, lo que hacemos es construir vulnerabilidad en nuestra forma de ver, porque no estamos integrándonos, seguimos sin entender, digamos, dónde vivimos, cómo es nuestro lugar, y sin capacitar, como traía, ¿no?, la compañera de colegio de profesionales, ¿sí?, sin capacitar a la gente, sin educar a los alumnos, sin educar a la comunidad, y entonces, en este sentido, pensamos que todo esto forma parte de una construcción, digamos. Esa es la mirada, digamos. Los dejo a los chicos si quieren agregar algo. Sí, yo quiero agregar que también esto de la vulnerabilidad tiene que ver, ¿no?, con cuando uno habla de gestión de riesgo, que implica poner en práctica cosas. Y nosotros, no solamente divulgar, porque es cierto, hay mucha información, cuando uno se pone a rastrear, encontramos trabajos académicos, encontramos todo el equipo que seguramente conocen, a Gustavo Villarrosa, que vienen trabajando hace mucho tiempo, y sin embargo nos encontramos nosotros que eso no termina de bajar a las personas al cotidiano, a lo que hacemos habitualmente, cómo vivimos, cómo nos podemos mover. Así que en ese sentido es importante hacer este salto, ¿no? De salir de la divulgación y entrar a la práctica de la gestión del riesgo, y en eso todas las actividades. Por eso también proponíamos qué se puede hacer, por ejemplo, con el turismo. Cómo el turismo puede incorporar inclusive esta enseñanza. Se habla de geoeducación en este momento en distintos geoparques, que toman como uno de los objetivos de creación de estas unidades de protección a este tipo de información, interpretación de la naturaleza, así que eso también es interesante. Y ahí quería aprovechar que por ahí, Sandra, no tuvimos tiempo de contarles todo. Nosotros estuvimos como mucho más anclados durante mucho tiempo del proyecto de investigación en los 60, y también siguiendo todo el trabajo que hace el equipo de investigación del lado chileno sobre memoria, que es maravilloso, y donde ellos ya están trabajando en estas claves de reconstruir la historia, aprovechar la memoria, porque la memoria es lo que salva vidas, así directamente lo plantean. Y además contarles como detallitos, ¿no? Cuando hablamos de estos relatos, estas representaciones que se generan con todo este tipo de discursos, no solamente encontramos que el hecho que sucede es una excepcionalidad cada vez que vuelve a suceder, de hecho con el Calbuco vuelve a aparecer, o sea, lo estamos dejando de lado, pero para que tengan una idea, y muchas veces en los discursos, por ejemplo, periodísticos, nos aparece esto de que como los volcanes son chilenos, no nos van a afectar. Y esa chilenidad, decimos nosotros, del volcán, en realidad no nos garantiza nada, porque estamos otra vez desconociendo no solamente el cinturón de fuego que está ahí presente, sino inclusive algo mucho más sencillo y cotidiano, que es cómo funcionan los vientos, porque tenemos un anticiclón de aquel lado y los vientos siempre van a venir para este. Así que desde ese lugar hay como que seguir trabajando muchas más cosas. Y quería contarle a Ángeles que en realidad la propuesta que se hace con esto del turismo y la minería es en realidad con aquellos lugares, aquellos enclaves mineros que ya no están funcionando, que entonces empiezan a ser un recurso turístico y se empieza a considerar valioso el tipo de producción que se hizo en una clave histórica, pero también en aprovechar esos lugares hoy con uso turístico, pero no desde la minería responsable. Así que yo creo que eso tenemos mucho todavía para trabajar. ¿Sí? Por lo menos, no, también, como decía Sandra, no tenemos una relación directa, sino lo que yo fui haciendo fue recopilar información en general,
tengo casos también de este posible turismo minero en Argentina, y en todos se trata de sitios que se están recuperando ahora, poniendo en valor como producto turístico, pero porque ya no se usan como la actividad minera. No sé si había algo más para responder. Gracias. Bueno, y aprovecho yo también para hacer un par de comentarios. Respecto de lo que decía Luciano, esto de las lecciones para dinámicas más generales, se me ocurren dos cosas. Por un lado, que no mencioné que en Bariloche se sancionó en 2017, pero en 2018 en las localidades cercanas, Villa Langostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, se sancionaron los respectivos protocolos de contingencia volcánica. No pude ver los tres, pude ver uno solo porque no estaban públicos, pero se nota que están basados, que hay cierta relación entre el de Bariloche y el que pude consultar. Y a su vez, vale mencionar que el de Bariloche también tiene fuerte anclaje en el informe que les comenté del 2005 del CGMAT. Así que bueno, ahí habría una posibilidad de hacer cosas más generales, al menos a nivel patagónico o norpatagónico, si se quiere, para las localidades que estamos cerca de este cordón montañoso particular. Y después para mencionar que hay aspiraciones de nuevo, de hacer cosas más generales. Hay un manual de contingencia a nivel nacional, que está en parte a nivel nacional, perdón, a nivel de UBA, que está Alberto Caselli, que entiendo que es de la universidad, también haciendo parte de eso, y hay otros trabajos en esa misma línea. Y respecto también del rol del conocimiento científico, bueno, ya mencionó Lili también los trabajos de Villarrosa, que son citados incluso en el informe de CGMAR, así que digamos, ahí hay por ahí una interacción que no está puesta de manifiesto, pero digo, existe cierta interacción entre los trabajos. Y también para resaltar esto que también dijo Lili, que por ejemplo la cartelería del Tronador, la nueva, la reciente cartelería del Tronador, da cuenta de que el Tronador es un volcán, de cómo se formó, digamos. Hay una modificación en los discursos. Después, respecto de la pregunta de uno de los comentarios de Ángeles, a mí no me queda claro si te referías a la vinculación entre la explotación minera y el riesgo volcánico, si te referías a que por haber explotación minera se invisibiliza, o a si hay explotación minera aumenta el riesgo volcánico. Pero por fuera de esa pregunta, creo que al menos del lado argentino y particularmente en Bariloche está más asociado con la explotación y el uso del paisaje a nivel turístico que por la explotación minera. Y después, si es del impacto de la actividad minera, hasta donde yo tengo relevado y conozco, por ahí alguien tenga otra información, a estas alturas en Chile no hay grandes explotaciones mineras. Eso por ahí pasa más en el norte, cercano a lo que sería San Juan y Catamarca. Y hay ciertos estudios que hablan de una vinculación entre el fracking o la megaminería y por ahí el aumento, pero a estas latitudes, que yo sepa, no hay trabajos específicos. Y por último, respecto de si hemos podido, la pregunta de Ana, de acercarnos y hablar con las instituciones o con los responsables políticos a nivel local y provincial, no. La respuesta corta es que no, todavía no, porque de hecho parte de lo que mostré ahí en la Filmina y eso es reciente, es de este año, te diré. Así que no, aún no hemos podido avanzar en esa línea, pero bueno, será una de las tareas para enfrentar en el corto plazo. Y ahí llegué a ver un par de comentarios, no sé, a lo mejor hay más, pero vi dos. Un comentario que me parece interesante, un aporte que hace Fernando, ¿no? Salvaré, que habla de que, digamos, la construcción política de la vulnerabilidad, ¿no? Es una buena definición, me parece, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, quería comentar que Bárbara era, que ahí también estaba comentando algo, que tenemos un trabajo, una de nuestras integrantes del equipo, ¿no? María Elena Apa está próxima a defender su tesis de licenciatura, de grado, también realizada en el contexto de
esta investigación, y bueno, ¿no? Donde hay una articulación de ciencia y arte, que es una beta que nos interesa profundizar y trabajar, y bueno, María Elena está desarrollando una videoinstalación, ¿no? Trabajando con las entrevistas realizadas en Copahue y acá en torno al terremoto del 60, ¿no? Que es un tema que también hemos abordado, que no hablamos, ¿no? Así que bueno, digo, estas son integraciones que también nos interesa esta multidisciplinaridad, digamos, a la que apostamos, y además incluso recientemente hemos incorporado, ¿no? A Marisa Malvestiti, a Natalia Macía, a Solange Fernández de Río en esta nueva versión del proyecto, apuntando a, por un lado, ahondar un poco en estas concepciones, ¿no? Por un lado de pueblos originarios, y también entender, ¿no? Qué registros arqueológicos, ¿no? Hay vinculados a erupciones. Así que bueno, es una línea que nos vamos a empezar a meter ahora. Y bueno, y la incorporación de Martín Vilugrón, ¿no? Nos permite también ahondar un poquito más en el tema bueno, el tratamiento del sitio, que es algo que iniciamos, pero que tenemos que todavía darle fuerza. Así que bueno, mucho para hacer. Está levantada la mano de Liliana. Ah, perdón, no la veo. No sé si... Quería hacer un comentario más. En 1996 fue la primera charla de Gustavo Villarrosa, a la que acudí, donde justamente hacía como un repaso histórico de las erupciones que se pueden contar históricamente que afectaron Bariloche. Y una de las definiciones que me quedó muy grabada es que cuando un lugar, cualquiera sea en el mundo, tiene un riesgo, si el turista sabe que ese lugar está preparado, puede ir sin miedo. Claro. Entonces, creo que por ahí tendríamos la punta del ovillo, ¿no es cierto? Si la gente que llega sabe que la ciudad está preparada, yo como guía de turismo sé cómo tengo que estar preparada, bueno, todos estaríamos más tranquilos. Y es un ejemplo Chile, que uno recorre las costas con posible llegada de tsunamis, y hay una cartelería enorme que dice, corra para tal lado, escuche la sirena, entonces uno camina tranquilo. O sea, los ejemplos los tenemos acá, cerquita. Es cuestión de aptitud de nuestros dirigentes. Es muy sencillo. Gracias. Seguro. Y bueno, sí, creo que de eso hay mucho para trabajar. Dos cosas quería decir. Una, como nada, ya que fue parte de otro seminario, pero digamos, respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros hemos trabajado bastante memorias del terremoto del 60 y del lago Moto, que afectó varios lugares, no solamente Bariloche, ¿no? Que más conocido es Bariloche, y de que también hay una invisibilización preocupante, ¿no? Hubo un lago Moto y se llevó lo que cuentan los diarios todos los 22 de mayo, es que hubo un lago Moto y vino una ola gigante, rompió el muelle y se murieron 2 personas, ¿sí? Y se murieron 2 personas. O sea, y esto pasa, que es una anécdota, parece que fue una anécdota de Bariloche. Y lo que ocurrió una vez, nada quiere decir que no pueda volver a ocurrir, digamos, ¿no? Entonces, ¿de dónde aprendemos? ¿Cómo aprendemos lo que aprendemos? Digamos, de lo que nos pasa. Así que bueno, pero esto da para charlar varias cosas. Y lo que quería decir es que, bueno, para los que les interesa el tema y tienen ganas de seguir pensando sobre esta cuestión, el viernes pasado inició una serie de seminarios que es todos los viernes a las 6 de la tarde, todos los viernes de junio, a las 6 de la tarde, que está organizado por IRIPATEC, digamos, justamente el grupo de Gustavo Villarrosa, que acaba de mencionar Liliana. Y bueno, arrancó el viernes pasado y son de 6 a 8 de la noche, todos los viernes que siguen, trabajando sobre esta erupción. Así que bueno, muchas cosas para trabajar, no me quiero extender. Lo último, sí, tal cual, porque nos van abriendo cosas que fuimos trabajando y que son súper interesantes. Esto que decía San del lago Moto, cuando empezamos a hacer la indagación del registro, primero que nada las entrevistas y después del registro de la prensa, encontramos que el mismo fenómeno se produjo desde San Martín de los Andes a Esquel, tenemos relato. Entonces también no es solo la centralidad del 60 de Bariloche, que por supuesto para nosotros es importante, sino para poder tener otra dimensión también en clave histórica de toda la región. Así que hay mucho por hacer, como dice Sandra.
Gracias. Bueno, no sé si... Tendrán oportunidad de mostrarnos sus avances en Sí, próximos seminarios. sí. Bueno, comentarios no hay más. De nuevo, Levantaron la Fernando. ¿Quién levantó? ¿Volvieron a levantar la mano? Sí. No, esto es de Liliana, que creo que ya quedó de antes. Ah, bueno. No, y No sé si- había algún comentario. Bárbara decía, también recuperar la memoria escolar fue complejo y traumático. Y Fernando Salvaré planteaba, no sé si es un tipo de dicotomía, vulnerabilidad versus visión de economía turística. Economía turística, bien. Bueno, Sí, sí. buenísimo. No, lo de Sí, Bárbara no. quería decir, lo de la memoria escolar, este sitio que yo comenté medio al pasar, pero que está desarrollado, está en la página, desarrollado por Carolina Salazar Marín, acá con la ayuda de Martín y otra gente, y la guía de Liliana, responde también a una necesidad que recogimos durante el proyecto, ¿no? Concretamente de la falta de materiales y de abordajes dentro de la enseñanza formal, ¿no? Y concretamente esto lo vivimos muy directamente en Copahue, donde desde la ventana de la escuela veíamos el volcán emitiendo cenizas y nos decían que no tenían materiales para trabajar sobre la vulcanología de la zona, ¿no? Y teníamos la erupción adelante nuestro. Entonces, bueno, estas necesidades no cubiertas, digamos, por un lado, digamos, el impacto, y por otro lado, la falta de información y de formación, ¿no? De los docentes y por lo tanto de los alumnos. Así que bueno, creo que estamos en medio en hora de cierre, no quiero Sí. extenderme más, me pongo charleta. No, bueno, igual se trata un poco de eso el espacio, ¿no? Si se extiende y bienvenido al momento del diálogo. Más que agradecidas por los organizadores en que hayan compartido su trabajo, a quienes han asistido, por supuesto, también. Si no hay más consultas, entonces quiero contarles, tengo machete, que el próximo seminario va a ser el 5 de julio, porque hay feriados en el medio. Bueno, antes, quienes necesiten un certificado, Manuela ya lo puso en el chat, pero lo solicitan al mismo correo en que se inscribieron, enviando su número de DNI. Y entonces sí, el próximo seminario es el 5 de julio, va a haber un trabajo titulado, se va a presentar este trabajo, Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, Análisis Histórico y Políticas Científico-Tecnológicas de Argentina. Así que les esperamos entonces 5 de julio a las 11 de la mañana. Gracias por participar el día de hoy. Gracias a todos. Gracias. Gracias por estar. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego, hasta el 5. Nos vemos el 5. Nos vemos. Gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, chao.